Esta tarde con nosotros. Tenemos esta tarde con nosotros, se me está oyendo, ¿verdad? Que alguien me conteste. Sí, bien. Tenemos al doctor José Manuel Álvarez Abelló. Le damos las gracias por estar aquí y subrayamos esta tarde nuestro agradecimiento porque sabemos que le está costando mucho estar presente. No le ha sido fácil. José Manuel, escuetamente gracias, que es la mejor manera de agradecer, la más profunda. El doctor Álvarez Abelló es actualmente especialista en anestesiología y cuidados intensivos en la Clínica de la Universidad de Navarra. Es licenciado en la Complutense en el 99, hizo su residencia en la especialidad de anestesiología y reanimación en el Hospital Universitario Puerta de Hierro entre el 2000 y el 2004. Ejerció como especialista en anestesiología en la unidad de cirugía cardiovascular y en la de cirugía torácica en el Hospital Quirón desde el 2008 hasta el 2017. Y su preocupación universitaria, universal, le llevó también a obtener la maestría en bioética y derecho de la Universidad Rey Juan Carlos en 2012 y la maestría en ciencias del matrimonio y de la familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II en 2010. Aspecto el de la familia, sobre el que no le falta práctica, habida cuenta de que es venturoso padre de 6 hijos. No reservándose para mí mismo su ciencia, es profesor colaborador en el Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria, en el grado de Medicina, y en la maestría en Bioética, de Bioética y Bioderecho de la Universidad Rey Juan Carlos. No le faltan, pues, méritos de investigación ni tampoco de publicaciones. En el mundo de la farándula llaman hacer mutis a la acción de salir de escena. Por lo visto, viene del italiano mutisi, muévase, la orden que el apuntador da discretamente al actor para que desaparezca del escenario. Calderón, en cuya dramática está lo mejor de la teología de la Contrarreforma, nos enseñó que vivimos el gran teatro del mundo. Hacer mutis de ese gran teatro, temprano o tarde, lo vamos a hacer todos. La cosa es cómo hacerlo. Si con garbo y elegancia o si como perros a los que se descarta y sacrifica. Hace años, cuando los combates por el derecho a la vida se iniciaban, se afirmaba: el que a aborto mata, a eutanasia muere. La reciente ley de eutanasia parece estarnos colocando ante esa realidad desdichada de la que el doctor Álvarez Abelló va a hablarnos. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias José Ramón, muchísimas gracias a todos los que habéis organizado este encuentro, muchísimas gracias también a todos los que estáis conectados, más de 30 que veo aquí. Si os parece, voy a compartir pantalla, que es una pequeña presentación que me va a servir de guía. Ya me han dicho algunos de los organizadores que estos anglicismos no son los más adecuados, pero no los vamos a seguir, sino vamos a seguir aquellos, ¿no? lo que os ha presentado José Ramón, el título amplio, florido, porque en definitiva, bajo este epígrafe, lo que me gustaría con vosotros en los próximos minutos es adentrarnos, es intentar profundizar. Toma, José. Sí, vale, no soy yo, ¿no? Intentar profundizar en una realidad compleja. La muerte es una realidad dura, donde todos los aspectos que tocan este título están comprendidos. Los cuidados paliativos, el encarnizamiento terapéutico, la eutanasia, el abandono, el acompañamiento, el salir bien de la escena, la buena muerte, la muerte digna, o mejor dicho, la buena muerte. Pues vamos a adentrarnos en ella. Vamos a adentrarnos, por lo tanto, en cómo es la vida al final de nuestras vidas. ¿Desde dónde? Desde el punto de vista que yo os puedo aportar, desde el que yo trabajo todos los días, desde la medicina. Es decir, desde el encuentro, desde el tratamiento cotidiano con pacientes que se encuentran gravemente enfermos, con patologías crónicas, invalidantes, o aquellos que están en fase terminal en los procesos finales de su vida. A los médicos nos gusta mucho este cuadro de finales del siglo XIX, que fue además la cabecera de la Asociación Médica Americana, donde se ve un poco ese encuentro entre el médico y su paciente y el drama, si lo veis detrás, entre la familia que lo está viviendo. La fase del final de la vida, la enfermedad terminal, la enfermedad grave, tiene 2 denominadores comunes: la disminución de las capacidades de la persona, de todas y cada una de sus dimensiones personales, la física, la psíquica, la afectiva, la social, la personal, la espiritualidad,
y que es origen no pocas veces de sufrimiento personal y sufrimiento familiar. Pues bajo esta misma esencia, una esencia clásica, tradicional, de más de 4.000 años que sostiene y que identifica la medicina, pero con muchos otros medios, como veis en esta otra diapositiva. Esta diapositiva se encuentra 2 plantas más abajo de donde yo os estoy hablando ahora mismo. Tiene un poquito más de un año esta foto y es pues, el hospital de campaña que tuvimos que improvisar para hacer frente a los pacientes que nos ingresaban pues, en la fase más aguda del coronavirus. Y no deja de ser la misma realidad, ese mismo encuentro con las personas, con los pacientes que están en esta situación cercana o de altísimo riesgo vital. El entorno, los aledaños de la muerte, el final de la vida, tienen sobre todo que ver con el problema sobre la fragilidad humana. Y todos somos conscientes que en la actualidad no es nuevo por otro lado y en otras muchas civilizaciones a lo largo de la historia se han dado, hay un debate abierto y ya en cierta medida pues, consolidado o decantado sobre el final de la vida, sobre la muerte, sobre la forma en la que las sociedades occidentales globalizadas deben enfrentarse a la muerte. Como veis y como os muestro también en esta diapositiva, en noviembre de 2019 se aprobaba este acuerdo de gobierno, el gobierno actual, donde en su punto 5 se hacía referencia explícita a la aprobación de un derecho para la eutanasia, pero que estaba precedido de décadas de preparación para este momento. No fue una cosa puntual de este 12 de noviembre de 2019. Ha habido una amplia preparación para este momento de décadas de trabajo, una concienzuda y eficaz sensibilización de la opinión pública sobre este respecto. Esta sensibilización social se ha basado fundamentalmente en la exposición de casos mediáticos muy difíciles, casi todos de ellos mal manejados desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social, incluso a veces desde el punto de vista familiar y desde cierta confusión terminológica. En este caso, el contexto de muerte digna, de lo que yo también tengo un estudio y un ensayo dedicado precisamente o explícitamente a él, ha sido uno de ellos. ¿Por qué? Por muerte digna se puede entender pues, la no prolongación de la vida por medios artificiales, dolorosos o desproporcionados, pero también se puede entender el respeto al proceso de la muerte en las mejores condiciones, intentando evitar el malestar y el dolor para aquella persona que está en este trance. Por muerte digna se puede entender la provocación de la muerte, la eutanasia, mediante la administración de fármacos, la retirada de cuidados, o también incluso el suicidio de quien padece una enfermedad incurable, psiquiátrica, o simplemente ha llegado al hastío de vivir. Os cuento que el hastío, es decir, la vida completa, que así llaman en países como en Bélgica y Holanda, es ahora mismo la segunda causa de solicitud de eutanasia. Por lo tanto, el deseo de morir bien, la buena muerte, que es una legítima aspiración del ser humano, ha sido sustituido por el concepto de muerte digna que se utiliza como argumento, mejor dicho, como eufemismo de la propia eutanasia. Y de esta manera, el 24 de marzo de este año se aprobaba en el Congreso la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Oiremos hablar en los próximos años seguro, en los próximos meses muchísimo, de los próximos años posiblemente también, es la LORE, la Ley Orgánica de Regulación Eutanásica, Ley 3/2021 de 24 de marzo, que va a entrar en vigor en muy poquitas semanas. Tiene que entrar en vigor el 25 de junio de este año, 3 meses después de su publicación en el BOE, con el desarrollo de las distintas normativas autonómicas que serán cada una con sus particularidades. ¿Qué implica esta iniciativa? ¿Cuáles han sido las pretensiones del legislador? Pues la norma pretende, a diferencia de otras legislaciones donde la regulación de la eutanasia despenalizaba en otros países del entorno que la tienen ya regularizada, despenalizaba la práctica de la eutanasia en algunos supuestos, en nuestro ordenamiento legislativo va a quedar la eutanasia definida como un derecho individual que va a adquirir una plena expresión y la necesidad de garantía legal en lo que se denomina, y este también es un concepto bastante novedoso, en lo que se denomina el contexto eutanásico. Es decir, aquella situación donde una persona considera, es decir, la propia persona, yo mismo considero que la preservación de mi vida
está en unas condiciones incompatibles con mi dignidad personal, por causa de una enfermedad grave, incurable o una discapacidad crónica causante de un sufrimiento que yo considere intolerable. Y este derecho se va a acompañar de la obligación por parte del médico de proporcionar lo que también nos acostumbraremos a oír en los próximos meses, la prestación de la ayuda para morir, que así es como se denominará el acto eutanásico en un futuro. Asumiendo de esta manera que el valor del bien de la vida humana puede decaer en favor de un concepto transmutable, un concepto cambiable de dignidad humana y, en última instancia, del valor superior de la libertad humana individual. La norma, os tengo que decir, que ha sido aprobada con el informe desfavorable del Comité de Bioética de España, en un documento que aconsejo a todos ustedes que se lean. Estupendo. Yo creo que es de mayo o junio del año pasado. Ha sido también aprobada con el posicionamiento contrario de la mayoría de los colegios profesionales de medicina y de enfermería, aunque no todos, y de algunas de las sociedades científicas más involucradas en el proceso final de la vida, como es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la Sociedad de Pediatría, incluso la propia Asociación Médica Mundial. En el año 2019 se decantó. La Asociación Médica Mundial es la que engloba, la asociación que engloba todas las organizaciones médicas colegiales de todos los países del mundo, se decantó de manera clara e inequívoca en contra de la eutanasia. Pero si me preguntáis, antes me preguntaban así un poquito off the record, si hay masa crítica, es decir, apoyos suficientes dentro de los colectivos profesionales de la salud para aceptar ahora mismo la norma, mi respuesta es sí. Este apoyo o este posicionamiento favorable no es mayoritario en este momento, pero tampoco es mayoritaria la oposición a ella. Este es un poco el marco general que os quería plantear de la realidad sociopolítica en la que estamos ahora mismo en España. Pero vamos a entrar en la enjundia, en lo que a mí me parece más importante de este tema. ¿Cómo nos adentramos en la dificultad cierta del final de la vida, de la eutanasia? Yo habitualmente en otros foros, cuando tenemos más tiempo, pues introduzco este tema con un vídeo que algunos de vosotros habréis visto y que os sonará. Es el vídeo de una niña chilena, se llama Valentina Moreira, de 16 años, una adolescente chilena con una enfermedad grave que se llama la fibrosis quística del páncreas, una enfermedad que acorta mucho la expectativa de vida y que pedía en reiteradas ocasiones a la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hasta en 20 ocasiones, la autorización para la inyección, para quedarse dormida para siempre. El vídeo es muy impactante, el vídeo está grabado con su propio smartphone y es muy impactante. Y siempre realizo esta pregunta. Ante este requerimiento, ¿qué haríamos? ¿Qué haríais vosotros ante esta petición? A los médicos que nos dedicamos a trabajar en el entorno del final de la vida, esta petición se nos hace no pocas veces. De hecho, la petición de adelantar la muerte se considera ya desde hace años un síndrome, es decir, una entidad clínica bien conocida que se llama, como veis en la diapositiva, el deseo de adelantar la muerte. Así de fácil, ¿verdad? Que la persona que te pide adelantar la muerte, ¿cómo le llama la medicina ese síndrome? Pues tampoco es que nos hayamos comido muchísimo la cabeza, se le llama deseo de adelantar la muerte. Y en él se ve que las mermas, todo tiene una base científica sólida y es una base científica sólida y publicada. ¿Qué se ve en este deseo de adelantar la muerte? Pues se entiende que la merma en las funciones físicas, psicológicas, afectivas, sociales que acompañan a la enfermedad grave erosionan la dimensión de la esperanza humana. También se le llama con el expresivo nombre de dolor total o de distrés emocional. Y de esta forma, esta situación que sufren las personas que están en esta situación de enfermedad avanzada, esta situación supera el deseo natural de vivir, de sobreponerse y de superar la enfermedad. Se hacen las preguntas duras, típicas, y te plantea las preguntas duras. Doctor, ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido va a tener vivir de esta manera? ¿Para qué seguir viviendo si las posibilidades de recuperación
o mejoras se desvanecen. ¿Por qué seguir viviendo si lo que me queda por vivir es penoso y lleno de sufrimientos? En algunas de estas ocasiones, estos sentimientos que los pacientes nos describen llevan asociados el deseo, incluso a veces la petición explícita de adelantar la muerte. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que este hecho ocurre en no pocas ocasiones, entre un 8 y 10% de los pacientes en situación terminal por una enfermedad oncológica, y que también puede ocurrir en enfermedades o en enfermos con procesos crónicos, con procesos degenerativos, con procesos invalidantes, también en el anciano. Está condicionado con factores como el miedo al futuro, fundamental, porque nadie le explica lo que va a pasar, cómo va a ser el proceso, el cansancio, el sentimiento de carga, una situación de baja autoestima que le ha llevado a la enfermedad, la desmoralización y, en última instancia, la desesperanza. También sabemos que es una situación fluctuante en el tiempo, que hay momentos donde tenemos este sentimiento de adelantar la muerte y otros donde deseamos de manera inequívoca seguir viviendo y seguir viviendo en las mejores condiciones posibles. El deseo de adelantar la muerte es, por lo tanto, una respuesta. Llevo un buen rato intentando meterme y no conseguí entrar, pero ya he conseguido. Muy bien, pues vamos un poquito adelantados. No sé si se me oye bien, por cierto. Aprovecho para decir si se me está escuchando. Voy un poco rápido. José Ramón, si tú me contestas. Vas perfectamente. Muy bien. Pues por lo tanto, ¿qué es este deseo de adelantar la muerte? Es una respuesta. Es un proceso reactivo a un sufrimiento percibido como extremo y no tanto un objetivo o una finalidad en sí misma. No significa un verdadero deseo de morir, sino es una llamada, es un no puedo más, es un doctor, así no puedo seguir. La muerte, por lo tanto, es el medio que a uno se le ocurre, el medio más a mano para acabar con este sufrimiento. Por lo tanto, sabemos que lo que está detrás de este deseo, lo que verdaderamente esconde este deseo es una petición, es una necesidad de ayuda a vivir en las condiciones en las que ha llevado la propia enfermedad. ¿Cómo actuamos ante esta petición? ¿Cómo actúa la medicina? ¿Cómo actúa la sociedad ante esta petición? Pues mirad, en no pocas ocasiones, y a mi juicio, no estamos dando una respuesta adecuada, ni el profesional de la medicina, ni el profesional sanitario en general, ni tampoco el conjunto de la sociedad. Me voy a centrar en nosotros, en los médicos, ¿no? Nosotros cada vez más especializados en nuestro desarrollo, en nuestras competencias fundamentalmente técnicas, nos vemos limitados en la capacidad de respuesta ante estos problemas. No nos han formado las facultades para solucionar estos conflictos y no nos sentimos habitualmente cómodos con ellos. La respuesta inicial, por lo tanto, ante este problema del final de la vida es un rechazo, es un distanciamiento progresivo de esta situación que de manera frecuente pues, nos sobrepasa nuestras capacidades y nuestras aptitudes. Nos movemos, por lo tanto, entre dos extremos o ante dos extremos que son mucho más frecuentes de lo que podéis pensar, tal vez si lo penséis así, pero que a mi juicio están detrás de la inmensa mayoría de los problemas que se plantean a día de hoy del final de la vida. Estamos en ese campo entre el abandono terapéutico, la franja de la pantalla que veis a vuestra izquierda, y la obstinación terapéutica. En una medicina y una sociedad que venden el éxito y la curación, la muerte es aún, a día de hoy, y para gran parte de nosotros, de los médicos, es hoy entendida como un fracaso. Como un fracaso. El abandono terapéutico. Dices, bueno, esto es fácilmente rechazable a priori, ¿no? Esto en una sociedad como la española, una medicina avanzada como la nuestra, esto no ocurre. Pues es frecuentísimo. Alguno de vosotros tal vez haya tenido o haya sufrido parte de esta situación de abandono. Frases como ahora ya no hay nada que hacer. O el rebote que le damos a los pacientes de especialista en especialista, junto con un sistema de organización que tal vez dificulta, pues no es fácil de organizar por otro lado, pero una atención no del todo personalizada, la carga o la sobrecarga de actividad que tenemos muchos de los médicos, de los profesionales de la salud, el cansancio. Hay poca reacción a esta norma porque los médicos y el profesional sanitario, la enfermería especialmente, estamos muy cansados en este año de pandemia, pues hacen que no se le dé al paciente siempre la situación o las soluciones adecuadas. Muchas veces los vamos engañando o los vamos muchas veces haciendo que salten o derivando a otros profesionales. No acogemos
con compromiso o con responsabilidad el problema del paciente, sino que se lo trasladamos a algún otro profesional de manera pues, más o menos voluntaria. Por otro lado, es decir, formas rápidas de afrontar el abandono terapéutico, pero está también el otro lado, la obstinación. Antes se llamaba ensañamiento, que yo creo que es un término menos adecuado. Es decir, la lucha incesante, una huida hacia adelante, cierta inercia de los tratamientos que ya se llevan aplicados. Se pautan, se recomiendan tratamientos agresivos, costosos, con efectos secundarios graves, nuevos ciclos que llamamos líneas de quimioterapia, ensayos clínicos, ingresos en UCIs, tubos, sondas, catéteres, máquinas que con frecuencia pues, se acaban demostrando como desproporcionados. La muerte se produce de igual manera, tal vez unos días, tal vez unas semanas, tal vez unos meses más tarde, pero después de un proceso extenuante. Yo le llamo una muerte por agotamiento. Y el denominador común de ambas actitudes médicas es que no se asume, no se quiere afrontar la realidad inevitable de la muerte. Y este hecho ha sido un grave error para la medicina de la segunda mitad del siglo XX. Es la medicina salvavidas, que así entendida está abocada al fracaso más absoluto. El 100% de los que estamos aquí estaremos en manos de los médicos y en algún momento nos moriremos. De esta forma, de esta manera y con estos antecedentes contados de manera muy rápida y muy simple, porque no nos da para mucho más el tiempo que tenemos, pero si queréis al final y en el diálogo con el coloquio podemos profundizar en ellos, va surgiendo, se va introduciendo la eutanasia como una tercera forma de enfrentarse a la realidad de la muerte. Fijaos que la eutanasia, la muerte ya no se rehúye como en el abandono o como en la obstinación terapéutica, como acabamos de ver, sino que se afronta una forma de finalización activa de la vida, un derecho a decidir cómo y cuándo deseamos poner fin a nuestra existencia. Esta es una primera forma de argumentación que podemos llamar autonomista. Pero la eutanasia también se justifica con mayor énfasis todavía en los postulados utilitaristas sobre la vida y sobre la dignidad humana. Y para estos planteamientos utilitaristas, la vida humana sería un bien precioso, es un bien precioso de hecho, que está dotada de una dignidad excelente, pero que esta dignidad se reparte de manera desigual a veces entre los distintos seres humanos, pero también incluso entre cada individuo, que sufre fluctuaciones a lo largo y en el transcurso del tiempo, hasta el punto de que la propia dignidad humana, para estos conceptos o para estos posicionamientos utilitaristas, puede llegar a extinguirse y a desaparecer. Y de hecho se pierde cuando se reduce la llamada calidad de vida, que normalmente se identifica como vivir sin dolor o vivir sin dependencia. Por este motivo, cuando la calidad de vida decae por debajo de unos niveles críticos, la vida deja de ser un bien altamente estimable. Sin dignidad, la vida del hombre deja de ser verdaderamente humana y se hace dispensable, incluso carente de sentido, y la vida deja de ser digna de ser vivida. Y es entonces cuando surge la eutanasia como una solución nuevamente idónea para acabar con esta vida que no debe ser vivida, una solución útil, rápida y barata en sociedades que además pues, tienden al envejecimiento. La definición más frecuentemente dada a la eutanasia es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa de esta y en un entorno médico. Esta es la definición así de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos que he elegido para contarlos. Hay muchísimas más y hay muchísimas otras, y hay muchísimas más conceptualizaciones de la eutanasia y definiciones de la eutanasia. Cada país, cada normativa, cada autor tiene la suya propia. Pero en todas ellas, para distinguir exactamente lo que es la eutanasia, encontramos un denominador común, su intencionalidad. Lo que busca la eutanasia es provocar de manera directa, causa-efecto con nuestro acto u omisión, la muerte de la persona. Con una motivación, que fundamentalmente esa motivación tiene un componente compasivo, evitar, disminuir o paliar, en este caso suprimir de manera completa un sufrimiento, un dolor.
Con este concepto de eutanasia, entendido como el acto que tiene como finalidad directa producir la muerte o provocar la muerte de la persona, dejamos de considerar o vemos que no aportan valor ninguno algunas concepciones antiguas de lo que era la eutanasia, como la distinción entre eutanasia activa o pasiva, directa, indirecta, voluntaria e involuntaria. Tradicionalmente se habían distinguido, porque esto lo único que hace es aumentar la confusión, se sigue aumentando la confusión. No sé si fuisteis conscientes pues, de un cierto revuelo, que una de las preguntas del examen MIR de este año tuvo que ver con este tipo de confusión, ¿no? que se va generando sobre las distintas formas de eutanasia activa, pasiva, directa, indirecta, voluntaria, involuntaria, que lo que hacen es bueno, pues, contribuir a generar confusión en lugar de clarificar los términos, ¿no? Clásica o tradicionalmente se habían distinguido la eutanasia activa y pasiva de la siguiente manera. La activa sería la administración de fármacos del cóctel letal con el objetivo de provocar la muerte. La eutanasia pasiva se consideraría la dejación, es decir, la no administración de cuidados o medidas terapéuticas adecuadas y proporcionadas fundamentalmente la nutrición y la hidratación cuando el anciano, cuando el enfermo aún no se encuentran próximas a la agonía. No tanto en la agonía, y si queréis también en la fase de diálogo lo comentamos, no todos los pacientes deben morir con nutrición artificial ni con hidratación artificial. Pero en los casos donde ésta se retira con la finalidad, con la intención directa de provocar la muerte, sí que se considera como un acto, o se debe considerar como un acto eutanásico. También se ha llamado eutanasia pasiva no a este acto eutanásico por omisión, sino lo que no es eutanasia, es decir, retirar o rechazar la instauración de determinados tratamientos o medidas de soporte vital. Tratamientos que pueden considerarse de dudosa utilidad o incluso desproporcionados, futiles, gravosos, aunque la muerte sobrevenga poco después incluso. En este caso, la gran diferencia es que se acepta, se permite la muerte como inevitable, pero no es la causa directa, no es la causa intencional de la muerte. Se realiza un juicio sobre los medios que sostienen la vida y se ven si son desproporcionados, se retiran y como consecuencia de ese juicio sobre los medios y no sobre el valor de la vida, se produce la muerte. Esta buena práctica médica, que es la retirada de las técnicas de soporte vital o de soporte o de algunos tratamientos cuando está indicada, se le llama, no sé si todos lo sabéis, como adecuación del esfuerzo terapéutico. Tampoco es eutanasia aceptar los efectos que potencialmente acortan la vida con fármacos destinados al control de síntomas difíciles, el clásico ejemplo de la morfina. Y tampoco es eutanasia las formas adecuadas de sedación en la enfermedad terminal o la agonía. Antes a la aceptación de estos efectos secundarios, que estaban bajo lo que se llama el efecto del voluntario indirecto, del doble efecto, se le llamaba la eutanasia activa involuntaria. Por lo tanto, eutanasia es toda actividad que como finalidad implica la provocación intencional directa de la muerte de un individuo, de la muerte de un paciente. Por lo tanto, la eutanasia se justifica como una nueva forma de enfrentarse al final de la vida. Incluso se van introduciendo conceptos donde es una forma más humana, más sensible con el sufrimiento. La Asociación del Derecho a Morir Dignamente lleva trabajando y diseñando esta campaña desde hace décadas. Se repiten argumentos como eslóganes que son muy sugestivos, de manera insistente, que calan mucho, sobre todo en la sociedad joven y en los jóvenes. La que la eutanasia es una cuestión de libertad y de autonomía personal, que son un verdadero ejercicio de compasión y solidaridad que podemos realizar ante ante las personas que sufren, incluso que aquellas personas que son contrarias a la eutanasia tienen un trasfondo mucho más cruel, que además la eutanasia tiene la posibilidad de una regulación estricta. Eslóganes que van calando y que calan incesantemente la sociedad, pero que exigen o debemos profundizar un poco más de ellos. Yo le llamo las máscaras de la eutanasia.
La eutanasia he entendido como, las voy a desarrollar sucintamente y con esto terminamos más o menos en los próximos 10-15 minutos. La eutanasia entendida en esa primera máscara como un ejercicio de libertad y de autonomía personal. Es una argumentación, un argumentario muy frecuentemente, tal vez el más frecuentemente utilizado. Se trataría de aceptar el derecho a disponer de la propia vida y de la forma de morir. Nadie me tiene que decir a mí cómo vivir y mucho menos cómo he de morir. No habría obligación de vivir en las circunstancias donde un sufrimiento lo perciba como insoportable. La vida es un derecho y no una obligación. La verdad es que es un argumento atractivo, pero dicho así, tal y como nos lo cuentan, es un argumento incompleto. La autonomía personal, es una dimensión fundamental del ser humano. De hecho, sin libertad, sin autonomía, no hay posibilidad de un acto moral, pero no es un valor absoluto. Podríamos decir que es el punto de partida del acto moral, pero que en sí mismo la autonomía no dice nada sobre la bondad o la maldad de un acto. No define si es la mejor elección que se podría tomar en estas condiciones, si es lo bueno o lo malo. De hecho, si la autonomía fuese el fundamento último de la dignidad de las personas, muchas personas carecerían de esta dignidad. El niño, el anciano, incluso el paciente anestesiado. Es justo lo contrario, es la dignidad la que nos impulsa a buscar la mejor calidad de vida posible y no la calidad de vida la que nos sirve para establecer la dignidad de un sujeto. Por otro lado, y por eso le hemos dedicado tiempo al principio, ya hemos visto cómo la propia enfermedad puede, en mayor o menor grado, condicionar la autonomía personal. Estos factores los hemos tratado de describir rápidamente, lo que hemos llamado el deseo de adelantar la muerte. Es decir, en el propio deseo autónomo de provocar la muerte hay una merma. Se trata de situaciones que lo que realmente esconden no es una plenitud de la autonomía personal, sino una carencia. No son realmente actos autónomos en sentido estricto, sino limitaciones de la propia autonomía, consecuencia de la enfermedad o, mucho más frecuente, de una inadecuada respuesta a las necesidades de la persona en estas situaciones. Porque estas personas lo que tienen es una dualidad, un deseo real de poner fin a la vida y a la vez una petición, como hemos visto antes, de ayuda a vivir en estas circunstancias. Por lo tanto, en lugar de un ejercicio de autonomía, podríamos decir que una petición de eutanasia, que una petición de suicidio asistido es realmente un deseo de adelantar la muerte, el concepto sindrómico que veíamos antes, un deseo de adelantar la muerte mal resuelto, que no hemos sabido resolver de manera adecuada, y no tanto la reafirmación de una cualidad o de una categoría moral como puede ser la autonomía personal. De esta forma, el foco no está tanto ya en la pérdida del sentido vital que una persona puede percibir en el contexto de su enfermedad, sino en el respaldo que el médico, que la medicina concede a esta petición y a su forma de actuar ante ella. Por lo tanto, se trata ya no solo de lo que siente el paciente, sino del juicio clínico sobre el valor de la vida del paciente, que puede llegar a dejar de considerarse como un bien, que es la clave de la relación médico-paciente. Yo le considero a mi paciente, aún en sus condiciones más complejas, como siempre y en todo momento, como un bien, y objetivar con mi rúbrica, con mi firma, esa percepción subjetiva de falta de sentido e indignidad vital, haciendo válida su muerte, haciendo válida su eliminación. Por eso, para muchos autores, os he puesto ahí abajo alguna reseña de alguno de ellos, no se trataría realmente, la eutanasia no se trataría realmente de un derecho a disponer de la propia vida, sino del derecho de un tercero a disponer de ella. Es un juicio de valor de la medicina sobre la calidad de vida y sobre su sentido, que no desemboca en una mayor autonomía personal, sino en un empoderamiento de la medicina en una nueva función, que hasta ahora había sido una de esas grandes líneas rojas a los que nos había sometido la sociedad, la obligación de dar muerte a la persona. Hasta ahora esta era una salvaguarda que tenían las sociedades para proteger de los posibles efectos o de los límites que la medicina no podía traspasar. De hecho, siempre, y a lo largo de la historia, siempre que la medicina ha traspasado esta línea roja, ha producido un mal social cierto. Por lo tanto,
esta es la primera de las máscaras que os quería hablar y que queríamos profundizar. La eutanasia como ejercicio de autonomía personal. La segunda es la eutanasia como una forma, como una manera mejor de compasión y de solidaridad humana. Y es frecuente también este argumento para justificar la eutanasia, sobre todo en los momentos donde el deterioro y la merma de las capacidades y las cualidades personales pues son más evidentes. Oímos decir con mucha frecuencia esta vida ya no es vida o lo que queda ya no es vida, sino solo sufrimiento. La eutanasia se convertiría para la vida que sufre pues, en este ejercicio, ¿no? de solidaridad y compasión verdadera. Hace poco también un presentador de televisión muy famoso en un programa de máxima audiencia decía: yo a mi padre le hubiese evitado los 15 últimos días de vida, le han sobrado eso, no han tenido sentido. Y sin duda esta experiencia del final de la vida de un ser querido puede ser así, como nos contaba este presentador o este periodista. Puede ser completamente insatisfactoria, incluso para gente pues, carente de sentido. Y en estas situaciones, donde por desgracia pues, estos casos no son aislados, es posible detectar siempre fallos en los tratamientos o en los cuidados aportados. Un deficiente control de los síntomas, cierta obstinación o agresividad del tratamiento, falta de compromiso por parte del personal sanitario, una inadecuada gestión o información de las expectativas que pueden hacer, y es verdad que los últimos días, en lugar de estar dotados de un valor práctico incalculable, de preparación, de reconciliación, de respeto, de despedida, cosa que también los que nos dedicamos al final de la vida lo vemos con muchísima frecuencia, pues en lugar de este valor práctico incalculable, se vivan como un momento de mayor extenuación y desasosiego. Y la eutanasia se plantea así nuevamente como una solución tentadora. Si queréis, en el debate también profundizaremos cómo deben ser estos cuidados en el final de la vida. El final de la vida, como hemos dicho al principio, es un momento especialmente vulnerable, pero al mismo tiempo es esclarecedor porque con mucha frecuencia son los moribundos los que nos enseñan, a mí por lo menos, los que entienden el verdadero sentido de la vida y además son capaces de transmitírselos a quien los rodea. Pero es necesario un adecuado acompañamiento por parte de la medicina y del personal sanitario, un ayudar a vivir, o mejor dicho, lo que yo le digo a todos nuestros residentes, lo vamos a vivir juntos, que consiste en transmitir al paciente y a su familia que todas sus dudas, que todas sus angustias, que todos sus miedos nos los pueden confiar. Estas cosas porque ya hemos ayudado a muchas otras veces a personas en estas mismas situaciones, porque les podemos garantizar que nunca van a estar solos y porque el cansancio y el sufrimiento no van a ser la causa de que nos pidan la muerte, porque lo vamos a tratar de una manera rápida y eficaz. Esta experiencia, es decir, cuando se dan unos cuidados y atenciones al final de la vida adecuado, cuando se dan unos buenos cuidados paliativos, que como sabéis no llegan ni al 50% de los pacientes en situación que los necesitan en España, y esto lo sabemos mucho los que trabajamos atendiendo al paciente en situación de último día, cuando las cosas se hacen bien, este momento constituyen, lejos de un absurdo, lejos de un sinsentido, lejos de días que uno quisiese borrar de la memoria de sus familiares, los días más importantes en la vida de nuestros pacientes y de nuestras familias, donde son capaces de ser dotados de un sentido hondo y trascendente. Pues mirad, esta es a mi juicio la verdadera compasión que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Las propias peticiones de eutanasia deben ser una señal de que no estamos dando la solución adecuada y que su aplicación sería un ejercicio de compasión mal entendido. Un adecuado tratamiento al final de la vida determina que estas solicitudes sean disminuidas al mínimo, a la anécdota. Pero si nos alejamos ya del plano estrictamente clínico, también debemos preguntarnos si la legalización o la prohibición de la eutanasia es la solución al problema humano de cuidar a los enfermos terminales y a los ancianos, o si estos, en una sociedad que progresivamente se mueve más en balances utilitaristas de eficiencia, de productividad, de coste, de beneficio, pueden llegar a ser una carga poco asumible. En este supuesto, el papel de la medicina se convertiría pues, más bien en una ejecutora de un cambio social, desnaturalizando su verdadera identidad,
que su finalidad debe ser la lucha contra el sufrimiento y no la lucha contra la persona por causa de su sufrimiento, y tal vez pueda ser una fuente de desconfianza para nuestros pacientes. Incluso podríamos preguntarnos si se podría interpretar el derecho a morir como la obligación de desaparecer en algunas personas enfermas que supongan una carga. Si puede haber cierto componente de coacción ante estas personas que saben que pueden ser consideradas como una carga social. Tampoco podemos olvidar que la situación económica de los países occidentales se plantea, la situación económica y social se plantea en relación con el envejecimiento poblacional. La mayor parte del gasto sanitario se produce en los 2 últimos años de enfermedad y de vida de los pacientes. ¿No podría considerarse también la eutanasia y su promoción como origen, o no podría tener su origen en un profundo trasfondo económico? Incluso no podríamos considerarla como una ley de dependencia que no está desarrollada en casi ninguno de nuestros ambientes sociales, una ley de dependencia barata. Esta ha sido, por lo tanto, la respuesta o la profundización un poquito rápida a esta segunda máscara de la eutanasia como ejercicio de una solidaridad mejor, una solidaridad más verdadera. Pero hay una última y tercera pregunta a la que debemos hacer frente en el debate de la eutanasia. Es si es posible una regulación estricta. Es decir, si una legislación como la que en España se va a asumir garantista para aquellas personas que lo soliciten de manera pues, clara, expresa, inequívoca, o en aquellos casos donde el resto de las medidas de tratamiento hayan fallado, no permitirían un control adecuado de esta práctica. No podría incluso evitar aquellos casos de actos eutanásicos que se realizan de manera más o menos clandestina en los hospitales de nuestro entorno. Y vamos a intentar responder a esta pregunta basándonos en la experiencia también descrita en la literatura científica de otros países donde la eutanasia lleva regulada ya más de 2 décadas. La pendiente deslizante, slippery slope, alguien antes me decía que yo le había asegurado que solo había una frase en inglés y veo que hay bastantes más, perdonadme, ¿no? La pendiente deslizante, que se llama así, o pendiente resbaladiza, tiene este expresivo nombre para alertar que permitir cualquier tipo de eutanasia, incluso aparentemente limitada a un número de casos pues, pequeño o muy concreto en cuanto a sus requisitos, conduce a que se practique, de hecho, un número mayor de eutanasias a las previstas inicialmente por el legislador. Y esto es debido a la paulatina flexibilización de los requisitos necesarios para aplicar la eutanasia y al acostumbramiento de la propia sociedad. Empezamos nuestro recorrido de la regulación en casos concretos, extremos, muy llamativos, en la eutanasia voluntaria, aquella pedida de manera explícita y reiterada dentro de un contexto eutanásico, para irnos deslizando a un punto de llegada muy distante, del enfermo de casos extremos a los menos extremos, a los cuadros de depresión, al anciano, al niño discapacitado, al que no te lo pide o al que no está en capacidad para pedirlos, e incluso en algunos casos al que se opone de manera directa a la eutanasia. Algunos datos sobre estos países donde está regulada desde hace tiempo la eutanasia nos dicen que a pesar de esta regulación, el 60% de estas eutanasias no son declaradas, que casi 1/3 o más de 1/3 de ellas se aplican sin el conocimiento, es decir, sin esa autorización expresa, explícita del paciente, y que incluso más de la mitad de los médicos la consideraría adecuada sin conocimiento del paciente. Interpretarían no tanto esa voluntad del paciente, sino una interpretación del paciente que ya no está en condiciones de tomar este tipo de decisión. Yo os pongo este texto, que es lo único que voy a leer de manera literal, que es de un jurista que se llama Theo Boer, que fue parte de uno de los miembros de los comités de regulación de la eutanasia en Holanda. Biel había mostrado su predisposición y su opinión favorable al inicio de la legislación en este país. Y unos años después, hace 3 o 4 años, en una revista italiana, una revista Tempi se llama,
declaraba de esta manera tan contundente. Decía, estaba terriblemente equivocado al pensar que la eutanasia regulada funcionaría. Estoy profundamente convencido de que esta inclinación hacia la muerte influye cada vez más en los discapacitados, en los enfermos crónicos y en las personas mayores a considerar el asesinato activo como su única salida. Por lo tanto, y en conclusión, y para terminar, creo que podríamos considerar, plantearnos, al menos, si no asegurar, que lejos de convertirse en actos compasivos y solidarios, en actos autónomos o regulables eficazmente, la eutanasia plantea enormes incertidumbres y se convertiría, a mi juicio, en una forma más de abandono hacia el paciente por parte del médico y por parte de la medicina, y una forma tal vez la más radical de ellas de dejación y de ausencia de compromiso hacia el paciente y sus necesidades, en un daño real para la sociedad. Existen alternativas ante esta situación, muchas alternativas, y además también hay motivos para ser optimistas y hay muchas iniciativas que se están tomando y si queréis a continuación las comentamos. Pero necesitamos fundar nuestra actuación sobre dos grandes pilares. La dignidad intrínseca, no reductible del ser humano, a pesar de la enfermedad, a pesar de una situación externamente complicada o disminuida, y el acompañamiento, que es capaz de dotar de sentido a la persona que sufre. Una persona querida, una persona cuidada, no se plantea la eutanasia como opción válida. Y esto lo sabemos todo y lo hemos experimentado todas las personas que tratamos con el final de la vida. Las personas, los pacientes donde se hacen bien las cosas, no se plantea la eutanasia como una opción válida. No se trata de prolongar su vida de forma absurda, sino de ensanchar esos días en calidad. Nuestra experiencia, la experiencia de un gran número de profesionales que nos estamos movilizando ante el escenario actual es clara y franca. Y lo decimos además con voz alta. Cuando los cuidados paliativos se prestan adecuadamente, la fase terminal de las enfermedades y la agonía son vividas por parte del enfermo, por parte de su familia, de forma adecuada, de forma dura, de forma triste tal vez, pero de forma consciente y sosegada. Y yo creo que podríamos decir que solamente esta forma de ser tratado en el proceso de enfermedad terminal y de la agonía se puede llamar con propiedad muerte digna, o mejor dicho, para no dar lugar a equívocos, morir con dignidad o, como nos decía José Ramón al principio de esta charla, una buena muerte. Hay, por lo tanto, mucho por hacer. Antes de que nuestros pacientes se mueran, cuando el objetivo del tratamiento, cuando el objetivo de la curación se ha perdido, hay mucho por hacer. Cuando ya no se puede hacer nada en el sentido de esta curación de la enfermedad, tenemos mucho que aportar a nuestros pacientes. Tenemos que ser capaces de transmitirle que estamos aquí no solo para ayudarles a morir, sino para ayudarles a vivir hasta que ellos mueran. Ahí os traigo también unas iniciativas que, si queréis, ahora comentamos. Y simplemente, y para terminar, hemos empezado hablando de esta niña que ha sido un poco el hilo conductor, la protagonista en muchas de las charlas que yo he oído sobre este tema, Valentina Moreira. Valentina Moreira, una vez que conoció, una vez que fue atendida de manera adecuada, esta niña que pidió morir, dijo que cambió de opinión, que cambió clara y drásticamente pues, su concepto del final de su vida y se la llevó a pescar, se la quitó del ambiente medicalizado y con unos cuidados paliativos adecuados murió sin necesidad de solicitar, de ser administrada esa inyección letal. Y no tenía nada más que contaros en este primer round. Creo que me he pasado un poco de tiempo, pero quedo a vuestra disposición, José Ramón, para todas las diálogos o aclaraciones que queráis entablar. Ahora José Luis dirige la orquesta. Ir pidiendo la palabra, también creo que hay algunas preguntas hechas en el chat. José Luis, tú muy mismo. Bien. Pues muy bien, muchas gracias, José Manuel. Ha sido una exposición magnífica sobre un tema estremecedor
como ha comentado José Ramón, vais formulando vuestras preguntas, varias preguntas en el chat, y si vais levantando la mano con el icono, vais pidiendo las intervenciones y iremos dando paso primero a las intervenciones orales y luego a las intervenciones y preguntas que hay en el chat.